monumento a Narciso Díaz de Escobar es un busto de bronce situado sobre un pedestal en el Parque de Málaga. Su autor es Juan López Merino. Fue inaugurada en 1932 y homenajea a este poeta y escritor malagueño. Se sitúa frente al Palacio de la Aduana en un pequeño jardín con bancos curvos de aires guadianos, acompañado de dos esculturas romanas y centrado en una fuente cuadriobulada de la que arranca un vástago con mascarones, escudo y la inscripción del ayuntamiento. Narciso Díaz de Escobar es hijo del abogado Joaquín María Díaz y de doña Francisca de Paula Escobar. Cursó estudios en las escuelas Pías de Archidona y el Seminario de Málaga y más adelante comenzó la carrera militar, aunque poco después pasó a estudiar Derecho y Filosofía y Letras y se licenció en ambas materias en Granada. Ejerció más de 30 años como abogado y defendió más de 5.000 procesos. En 1861 publicó Las Siete Partidas, un estudio jurídico, y en 1863 Un vacío en el Código Penal. Se casó con su amor de juventud, Luisa Samson, pero no tuvo hijos. Con tan solo 25 años fue elegido diputado por Vélez Málaga y Torrox, cargo que reiteró en otras ocasiones, llegando a ser vicepresidente y presidente de la Diputación de Málaga y representante por Málaga del Partido Democrático Monárquico de Segismundo Moret. Fue además gobernador civil interino de Málaga y vicerrector del Círculo Liberal. Dirigió el periódico El Mediodía y la revista El Ateneo y fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza y de la Real Academia de la Lengua. Su producción literaria abarca más de 130 obras, como Curiosidades malagueñas, Cantares de Andalucía o Guitarra andaluza y Nuevas coplas. Fueron precisamente sus cantares en los cuales emulaba con éxito esas composiciones populares que espontáneamente surgían del anonimato los que le dieron mayor prestigio como poeta del neopopularismo. También destacó como crítico teatral e historiador del teatro, aunque también cultivó la narrativa y la investigación histórica sobre su ciudad natal, de la que fue cronista. Compuso más de 100 piezas dramáticas entre zarzuelas, dramas, comedias, monólogos y melodramas, estrenando algunas en México, Buenos Aires, Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona y obteniendo muchos éxitos. Sus fondos bibliográficos integran en la actualidad el Archivo Díaz de Escobar, alojado en las dependencias del Museo de Artes y Costumbres Populares de Málaga. El Hospital Noble es un edificio del siglo XIX situado en el barrio de la Malagueta y de los más conocidos y emblemáticos de la ciudad. Se trata de un antiguo hospital construido entre 1866 y 1870, gracias a la donación de la familia del médico inglés que le da nombre, que ejerció su profesión en Málaga hasta el año 1861, en el que falleció víctima del cólera. Su esposa e hijas destinaron la herencia que les había legado donándola para la construcción de un hospital de auxilios donde, además de los vecinos de la zona de la Malagueta, pudieran ser atendidos también todos los marineros de otras nacionalidades que llegaran al puerto de Málaga. Pasado el tiempo, el edificio pasó a formar parte de la Comisión Municipal de Beneficencia y hoy en día son oficinas municipales de las áreas de Medio Ambiente y Comercio. La edificación asemeja una gran casona con una nave longitudinal con un pasillo central que da acceso a las distintas dependencias. El cuerpo central da paso al interior del hospital a través de un gran arco en el que se puede leer la inscripción de Hospital Noble en la lápida de piedra. Las salas laterales son exactamente iguales y se destinaron a casa de socorro. En los jardines, además de una bonita fuente, hay árboles centenarios de varias especies. Los jardines de Pedro Luis Alonso se encuentran en el centro de Málaga. Fueron diseñados y trazados por el arquitecto Fernando Guerrero Strachan en 1945. Están situados junto al Ayuntamiento, entre los jardines de Puerta Oscura y el Parque de Málaga.
Fueron llamados así en honor al primer alcalde de la posguerra, Pedro Luis Alonso. Se trata de un jardín latino con influencias hispanoárabes y francesas, dispuesto en trazos geométricos. Las especies predominantes son los naranjos, los mandarinos y los cipreses. En el centro de estos jardines se encuentra la estatua del biznaguero realizada por Jaime Fernández Pimentel y que representa este oficio tradicional malagueño de vendedor de biznagas. En 2009 se procedió a la reforma de los jardines, retirando gran parte de los cipreses o sustituyéndolos por otros de menor tamaño que lo cerraban perimetralmente, plantando en su lugar rosales. Muy cerca de estos jardines se sitúan los de Puerta de Osuna, diseñados por Guerrero Strachan. Vienen a ser una ampliación o continuación del Parque de la Alcazaba y bajan por la ladera de Gibralfaro rodeando las murallas de la Alcazaba. Son preciosos, de unas composiciones muy delicadas, con fuentes, pasarelas y escalinatas. Se unen con los de Pedro Luis Alonso, el Parque de la Alcazaba, la Casa del Jardinero y la Aduana. La Casa Consistorial de Málaga, también conocida como la Casona del Parque, es un edificio del siglo XX donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de Málaga. Está situado en el Paseo del Parque, espacio resultante de la ampliación del puerto a mediados del siglo XIX y rodeado de los jardines de Puerta Oscura y otros edificios emblemáticos de Málaga como el Banco de España, el Palacio de la Aduana o el Rectorado de la Universidad, antiguo edificio de correos. El edificio de estilo neobarroco con detalles modernistas es obra de los arquitectos Manuel Rivera Vera y Fernando Guerrero Strachan. El alcalde Ricardo Albert colocó la primera piedra el 31 de diciembre de 1911, finalizándose en 1919. El 11 de abril de ese año el ayuntamiento tomó posesión del edificio. En el interior destacan algunas estancias decoradas como el Salón de los Espejos y el Salón de Plenos. Declarado bien de interés cultural en 2010, la protección se extiende a los jardines de Pedro Luis Alonso, proyectados por Fernando Guerrero Strachan Rosado, y que actúan de cierre de la manzana y del proyecto racionalista llevado a cabo en la ciudad a mediados del siglo XIX. El ayuntamiento tuvo su primera sede en el Postigo de los Abades, situado detrás de la catedral. En el siglo XVI fue trasladado a la Plaza Mayor. También se ubicó temporalmente en la calle Compañía, en el convento de San Agustín y en el Palacio de Cea Salvatierra. En 1897, ante el crecimiento de la demanda administrativa en la ciudad, el consistorio barajó la idea de construir una nueva sede en la Plaza de la Marina, pero finalmente se decidió por los terrenos ganados al mar con la reforma del puerto y la creación del Parque de Málaga como una extensión de la Alameda principal. En 1911 se convocó un concurso de proyectos para la nueva Casa Consistorial, que inicialmente también incluía nuevos edificios para la Audiencia Provincial y los juzgados de instrucción, que finalmente no se llevaron a cabo.
Se presentaron dos proyectos, el de los arquitectos catalanes Domenech y Guardia y el de los malagueños Fernando Guerrero Strachan y Manuel Rivera Vera, que serían los ganadores. Las obras comenzaron, como hemos dicho anteriormente, en diciembre de ese mismo año, aunque no fue hasta el 11 de abril de 1919 cuando el alcalde Manuel Romero Raggio inauguró oficialmente el inmueble. La obra tuvo un coste total superior al 1,5 millones de pesetas. La Casa Consistorial fue el primer edificio del Paseo del Parque, seguido por la Casa de Correos y Telégrafos en 1923 y el Banco de España, terminado en 1936. El edificio de la Casa Consistorial de Málaga presenta una planta rectangular, en cuyo centro se inscribe un patio porticado con pilares rectangulares y arcos de medio punto, alrededor del cual discurren galerías que funcionan como elementos de comunicación entre las distintas dependencias. En volumen, el edificio consta de 3 pisos separados por cornisas elevados sobre un zócalo que salva el desnivel del terreno y terminados en una azotea plana bordeada por pretil. Las 4 fachadas del edificio, abiertas por numerosos vanos de distintos formatos que aumentan en número a la vez que decrecen en tamaño hacia las plantas superiores, aportan al edificio un aspecto dinámico y en continuo movimiento, a consecuencia de los avances y retrocesos de las torres y de cada uno de los pórticos de acceso. La fachada principal, con acceso desde la avenida de Cervantes, consta de 3 pisos. El primero, elevado sobre un podio con triple escalinata, se compone de un arco rebajado flanqueado por columnas corintias, recordando las antiguas puertas de la ciudad, y a través del cual se accede a la puerta principal del edificio. En el segundo piso se abre un gran balcón siguiendo el esquema de templo clásico, con columnas jónicas pareadas y coronadas por un frontón triangular en cuyo tímpano se ubica un alto relieve, obra de Francisco Palma García, que representa a una matrona, símbolo de la ciudad, rodeada de figuras que alegorizan las principales actividades económicas de Málaga. Obra de este mismo escultor son las figuras de heraldos de los distintos reinos de España que coronan los remates del edificio. El último piso de la fachada principal, y destacando en altura sobre el conjunto del edificio, alberga la Torre del Reloj, este último de época coetánea a la construcción del edificio, realizado en la casa de Moisés Díaz de Palencia. Las fachadas laterales, con acceso desde la calle Roma y la calle Francisco Bejarano Robles en los lados este y oeste respectivamente, repiten el esquema compositivo de la fachada principal. Un pórtico sobre podio, con gradas de acceso con columnas jónicas sobre pedestal, adelantadas respecto a la fachada y sobre las que se levanta un segundo piso a modo de balcón con baranda de piedra, al que se abre un arco de medio punto con clave resaltada y decoración en las albenegas. Todo ello rematado por un ojo de buey enmarcado y abierto en el tercer piso del edificio. La fachada trasera, en la calle Guillén Sotelo, se caracteriza por el aspecto desornamentado, quedando cerrada mediante un pretil con rejas. El amplio programa decorativo de las fachadas se continúa con las esculturas de los atlantes sobre ménsulas ubicadas en las 4 torres del edificio, símbolos de los contribuyentes, y los 12 relieves de las fachadas laterales en los que se alegorizan la industria, la agricultura, la pesca y la navegación, el comercio y el ferrocarril, las artes, etc., como actividades claves del progreso y la riqueza de la ciudad, obra de Diego García Carreras, autor de las parejas de leones heráldicos y jarrones de bronce que decoran la escalera principal del interior del edificio. La citada escalera, de tipo imperial y con balaustrada de mármol, se ilumina por 3 lucernarios translúcidos y 5 vidrieras de notable valor artístico, realizadas por la firma Moumyagen de París, en las que se evocan escenas históricas como la fundación de Málaga por los fenicios, la entrada de los reyes católicos, la rebelión contra el Tribunal de Almitrazgo de la regencia del cardenal Cisneros y la entrada de Felipe IV en la ciudad. En el piso primero, el principal, se encuentran las dependencias más nobles y ornamentadas del inmueble, el salón de plenos y el salón de los espejos. El techo del salón de plenos está decorado con 2 importantes pinturas alegóricas realizadas en temple y óleo sobre lienzo, adherido al muro. Una de ellas, obra del pintor César Álvarez Domún,
representa los episodios del desembarco de los heridos de África que fueron socorridos por la población malagueña y los hechos acaecidos en las calles de Málaga en 1868, que valieron a la ciudad la concesión de los lemas siempre denodada y muy benéfica para su escudo. En la segunda obra de Antonio Muñoz de Grain se evoca el salvamento de los náufragos de la fragata alemana Gneisenau, en la Navidad de 1900, origen del lema heráldico muy hospitalaria. El resto de la sala se resuelve mediante pilastras pareadas que modulan los parámetros y se prolongan hacia el techo en pares de fajones de trazado rectilíneo, entre los cuales se sitúan las obras pictóricas de cultura y elocuencia de Guerrero del Castillo, orden y laboriosidad de José Fernández Alvarado, honradez y justicia de Joaquín Capulino Jáuregui y libertad y civismo de Federico Bermúdez Gil. Para completar el programa decorativo del Salón de Pleno se insertan en los parámetros 6 placas de mármol conmemorativas. 2 placas son obra de Carmona. En la primera se conmemora la concesión del agua de Torremolinos a Málaga, fechada en 1918, y la segunda realizada en homenaje a Alfonso XII y a Práxedes Mateo Sagasta. Otras 4 placas más, de autoría desconocida, se encuentran y son en homenaje al ejército español por la victoria en la batalla de Tetuán el 6 de febrero de 1860, homenaje al primer marqués de Larios por su contribución al desarrollo de la ciudad de Málaga en 1891, homenaje a José María Torrijos y sus compañeros fusilados en 1904 y la última en homenaje a la visita de los reyes Juan Carlos I y Sofía de Grecia con motivo de la celebración del quinto centenario de la Constitución del Consejo Municipal de Málaga en 1989. El salón de recepciones y festejos o salón de los espejos se ornamentó con retratos de diferentes personajes de relevancia en la historia de la ciudad, realizados por distintos pintores en óleo sobre lienzo adherido al muro. El escritor Francisco de Leiva y Ramírez de Arellano, de José Fernández Alvarado, el navegante Ruy López de Villalobos, de Eugenio Vivó y Tarín, el obispo José Molina Lario y Navarro, de Enrique Jaraba Jiménez, el académico José Luis de Velázquez, marqués de Valdeflores, de Enrique Jaraba Jiménez, son algunos de los ejemplos. La primera planta se completa con el salón de sesiones y una galería conocida como Galería de Alcaldes, en la que se ubica una importante colección de retratos de los alcaldes de la ciudad, que forman parte del conjunto de bienes muebles vinculados al bien. Capuchinos es un barrio que pertenece al distrito centro de Málaga. Limita con los barrios de Segalerba y San Miguel al norte, Olletas y El Ejido al este, San Felipe Neri al sur y con el Molinillo al oeste. Fue un barrio situado a extramuros que apareció tras la conquista cristiana de la ciudad, alrededor del primer convento organizado por los franciscanos capuchinos en Málaga, erigido sobre una extensa colina de la zona noroeste de la ciudad antigua, donde anteriormente se encontraba la ermita de Santa Brígida. En 1620 el ayuntamiento de la ciudad concedió a los frailes las tierras de alrededor de la ermita. En 1636 se construye una nueva iglesia a la que posteriormente se le añade el convento y comienzan a trasladarse a la plaza y las calles aledañas. Durante la peste de 1636 y 37 fue el lugar de acogida de los enfermos. Durante los siglos XIX y XX fue un barrio de clase media y baja. Según el censo de 1845, parece ser que la calle de Capuchinos era aún una vía en formación y poco habitada en ese año. La zona estaba ocupada por huertas y de patatas, verduras y flores y por vaquerías. Poco a poco las huertas fueron desapareciendo, aunque aún permanecían a principios del siglo XX, conviviendo con tahonas, alfarerías, tenerías, curtidurías y otras industrias artesanales. Uno de los lugares más emblemáticos del barrio es sin duda la Plaza de Capuchinos. En ella se erigen varios monumentos importantes, como una escultura de Fray Leopoldo de Alpandeire. Se trata de una imagen sufragada por suscripción popular realizada en bronce por Miguel Moreno mediante el procedimiento de la cera perdida. Es una figura de unos 2 metros de altura que muestra una imagen del fraile naturista, que le muestra en actitud humilde. El fraile limosnero aparece con los brazos cruzados, vestido con su hábito capuchino y con los pies enfundados en sandalias.
El monumento fue inaugurado en diciembre de 2007. También se encuentra en la plaza un monumento a Miguel de Molina, inaugurado el 10 de abril de 1997. Fue realizado por el escultor Suso de Marcos. Muy venerada es también en esta plaza la Virgen de la Inmaculada. En su honor se levantó este monumento en 1921, fruto de la veneración que este brazo seglar de la Orden franciscana tenía hacia ella. Se encuentra sobre un pedestal alzado en el centro de una fuente y mide 1,80 m. El busto es de hierro fundido barnizado en blanco y fue costeado por la venerable orden que lo regaló al pueblo de Málaga.